con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Mis hermanos, buenos días. Estamos nosotros en este momento recordando que estamos en un proceso maravilloso que es el de la corrección de nuestras sombras, ¿verdad? Vamos a pedirle a Dios que nos ayude pues a encontrar esas sombras que se esconden a veces para que nosotros no observemos que estamos mal y que no las confesemos. Yo le pido a Dios en ese momento que nos haga recordar esos comportamientos tan nocivos que tenemos, Padre, esa forma de comportarnos, de reaccionar ante situaciones de la vida, Señor, tan dramáticas, tan conmiserándonos, Padre, que nos llevan a muchos problemas emocionales, mentales y sociales, Señor. Yo te ruego, Padre, por favor, que en el nombre de Jesús, tú en este momento mandes tu Santo Espíritu para que llegue a cada recámara de nuestra alma, Señor, y que pueda ir a rehacer una supervisión como lo haces tú. Y entonces, Señor, ahí en esa supervisión, que podamos ver claro qué es lo que tenemos que corregir en ese proceso de la cuenta del Homer, Padre, para llegar al día 50, que es el día del jubileo, y que se nos perdonen todas las deudas, se me perdonen todo, Señor, que disfrutemos realmente, Señor, de una temporada maravillosa el año siguiente y que tengamos una vida de abundancia, nuestras hijas y nosotros también, Señor, en el nombre de Jesucristo, todos nuestros hijos, Padre. Amén. Estamos viendo, mis hermanos, en esa semana Netzach, que es la vamos a ver, 1, 2, 3, 4, la cuarta semana, estamos viendo, o sea que estamos casi al mes, ¿verdad? Esa Netzach, y vamos a definir aquí, por ejemplo, para este segmento que estamos viendo, pues significa perseverancia, y eso, pues en esa casilla está ubicado Moisés. Entonces sería bueno que diéramos una ojeada a Moisés, a ver qué fue lo que pasó con él. Y sabemos, mis hermanos, que él también pues tenía su temperamento, como todos teníamos ese temperamento, a veces que somos intolerantes, y ese fue el problema que tuvo Moisés. En el inicio de su ministerio, pues él sabemos que mató a un egipcio, ¿verdad? Porque él descubrió que él no era egipcio, sino que él era hebreo. Y miramos pues que lo hizo así de una manera y que se escondió, porque en ese momento quizá él ignoraba que uno puede esconderse de hacer algo, pero que Dios todo lo mira, porque Él es un ojo que no pasa inadvertido lo que hacemos, lo que decimos y lo que pensamos. Es algo muy pues increíble. Entonces vamos a revisar esta vasija maravillosa que se llama Netzach. En definición, pues en la unidad, vamos a revisar qué dice la definición. La definición. Sí. Netzach, triunfo. Sí. Ahora, mis hermanos, pregúntese usted, si yo quiero triunfar, ¿qué cualidad tendría yo que tener? Porque aquí estamos hablando de una cualidad tan poderosa. ¿Quién no quisiera llegar a triunfar en la vida? A triunfar en negocios, a triunfar en su hogar como esposa, como madre, como esposo. ¿Quién no quisiera triunfar como hijo de Dios y como siervo? ¿Quién no quisiera triunfar como político, como lo que sea? Todos queremos triunfar, pero hay ingredientes que necesitamos tener para que eso se lleve a cabo. Yo he visto un montón de gente que quizás es muy preparada y todo lo que usted quiera, pero tiene un alma tan débil que a veces tiene hasta miedo de que el marido la deje, tiene miedo de que la mujer lo deje. Es un alma tan débil, mis hermanos, que a veces tiene pues, ¿cómo decir?, espacios en que no puede trabajar porque viene y se apodera de él una gran depresión, una gran pues como tristeza, se aparta de la vida. ¿Por qué? Porque hay problemas en su forma de ser. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que revisar en nuestra vida para llegar al triunfo? Lo dejo ahí y sigamos con la definición porque tiene varias. Victoria. Victoria. Fíjese, ¿quién no quiere alcanzar la victoria? Pero para alcanzarla se necesitan ciertos ingredientes, ¿verdad? Y tenemos que analizar cada uno de estos. Y vamos a revisarlo con cada uno de las 7 que está aquí, empezando por Yesed, por Geburá, por Tiferet y por llegando a Netzach, para ver qué cualidades son las que tienen que estar
rodeándonos para que logremos el triunfo, la victoria. Dignidad. Dignidad, fíjese, mis hermanos, porque si logramos el triunfo pero no tenemos dignidad, como en el caso de esa gente que le digo, que es a veces, yo conozco pues gente que fue un gran empresario y en su casa, mis hermanos, la mujer, mire, lo trata como se le da la gana, fíjese, hace con él lo que quiera, como que fuera un espíritu de ramera la que habita en su hogar, porque la Biblia dice que a causa de la mujer ramera, dice que el hombre es reducido a un bocado de pan, o sea que hacen con ellos lo que se les da la gana o viceversa. Aquella mujer tan llena de, con carácter pues en un lugar, pues una gran profesional, y en su casa, mis hermanos, el marido la golpea y todo eso. ¿Qué tendríamos que tener? Eso es lo que me pregunto para que nosotros vayamos ya como pensando qué tendríamos que tener. Sí. Entonces fíjense, pues triunfo, victoria y dignidad. Recordemos que la dignidad. Dice, pues eso está rodeando a Netzach. ¿Y sabe qué cualidad es una de las primeras que hay que desarrollar? La perseverancia. Ya vio, la perseverancia. O sea que sin perseverancia la gente no alcanza la victoria, porque se dan por vencidos. A veces vamos a ir a recibir quizá una terapia. Ay, no, es que es muy aburrido, me tardó mucho. Y se quedan a medias y después vuelven a reincidir en un comportamiento. Y es porque no tienen perseverancia, no tienen disciplina, ¿no? Entonces, aquí vamos a estudiar en el SAC como parte de la perseverancia, pero vamos a ver que tiene que haber también fortaleza, ambición. Tenemos que tener un temperamento, pues, que podamos decir no, que podamos decir sí cuando sea sí y no cuando sea no. Porque si no, de nada nos sirve tener, pues, que llegue la victoria a nuestra vida. Supóngase que nos visite la victoria, nos visite el triunfo. Pero si nosotros no tenemos esas cualidades que estamos hablando, como la perseverancia, recordemos que dice la Biblia, dice un dicho, que el que persevera alcanza. ¿Por qué? Porque la perseverancia es una cualidad tan necesaria en la vida de cualquier triunfador, de cualquier persona que quiere tener victoria y que quiere llegar a tener mucha dignidad. Y también la fortaleza. Sin fortaleza no se puede llegar a ningún lado. Aquella gente débil que es dominada pues en su carne, pues por la vieja naturaleza que tiene, en sus instintos, que es gobernada pues por los instintos. Entonces aquí vamos a revisar algo tan importante, viendo por ejemplo cada Netzach, asociándola a las otras luces creacionales. Estamos viendo Netzach. Vamos ahora a relacionarlas con esta y esta. Y aquí vamos a revisar. Por ejemplo, vamos a revisar Yesed. Por ejemplo, Yesed, ¿qué significa? Es amor, misericordia, compasión. Es la habilidad que Dios nos da para saber qué hacer en determinado momento, aplicando la palabra de Dios. Porque no es que puedo yo hacer, sino que tengo que aplicar de la palabra para que yo pueda pues tener sanidad, para que pueda tener restauración. ¿Qué puedo aplicar de la palabra? La sangre de Cristo, la palabra de Dios, que es la que nos transforma, nos cambia. Y luego tenemos, por ejemplo, el amor. También significa amor y compasión. ¿Y por qué están necesarias esas cualidades? Porque fíjese que Dios, cuando tenemos compasión y misericordia, entonces Él nos corona de favores, fíjese, increíbles. Porque al tener mucha compasión por la gente, y hacemos sedacá con ellos o los ayudamos en un momento de nuestra vida, entonces, mis hermanos, viene el premio de Dios. ¿Y qué sería el premio de Él? Pues que nos bendice, nos prospera, fíjese, porque Él dice que el que le da al pobre le da a Dios. O sea, y no lo hagan ni por eso, sino que porque usted así es, porque usted es generoso. Entonces aquí vamos a ubicar a Netzach y por el amor en la perseverancia, ¿ya vio? O sea que hasta en el amor tenemos que perseverar para que no se rompa un matrimonio, para que no se rompa algo, una relación de familia. Tenemos que tener amor en la perseverancia. Y vamos a revisar ahora Geburá, que es la fortaleza, que es la disciplina. Entonces, la disciplina en la perseverancia. O sea que aparte de tener perseverancia, tengo que tener disciplina, que es la Geburá. Y poder decir, no, es que no debo de hacer esto, porque
no me conviene porque voy a ofender a Dios, porque voy a hacer daño. Entonces, esa disciplina de protegerme a mí misma o protegerse a sí mismo, esa disciplina de querer alcanzar lo que yo quiero. Dice que a mí una doctora hace rato me vio, hace años, y me dijo que tenía que llegar allá a su clínica a las 6 de la mañana para ponerme un aparato pues para ponerme energía, porque hace como 22 años fue eso. Y mis hermanos, ella me dijo que estaba asombrada, que nunca había visto en nadie una disciplina como la que yo tenía, que siempre que ella llamaba estaba yo ahí a las 6 de la mañana, ya estaba en el aparato, y que eso era muy difícil que la gente lo hiciera, porque ese aparato pues iba a salir para otra gente que llegara, y no podían tenerme a mí pues ahí todos los días, ¿verdad? Porque habían turnos. Entonces yo tenía que llegar antes de que empezara la cita de la clínica. Entonces yo llegaba a las 6 de la mañana para las 7. Fíjese, y ahí pasaba pues a otra máquina. Así es que yo me alegro de que me inculcaron disciplina. Y a veces usted mira, se queja de una mamá, de un papá que lo disciplinó, porque empieza a ver como que ver un error esto. Y qué maravilloso que un padre nos inculque y nos meta en las paredes de nuestro ADN, aunque no sea nuestra madre, como fue el caso mío, la disciplina. O sea que a mí me enseñaron a tener disciplina, y que yo tenía que ser gente que no fuera el montón, que la gente del montón nunca termina lo que empieza. Empieza una cosa y se queda a medias, empieza otra, y que yo tenía que aprender a que se terminaba de hacer lo que empezaba, y que ser a la gente disciplinada, y que pues para llegar a la victoria se necesita disciplina. Qué interesante, ¿verdad? Y también fortaleza. Y vamos a revisar ahora Tiferet, que es compasión, que es belleza, que es esplendor, pero hay que perseverar en eso, ¿sí? O sea que si yo tengo una comunión con Dios, si tengo la presencia de Dios en mi vida, yo tengo que perseverar para no perderlo. Tengo que perseverar en la oración, en mi acercamiento a Dios y mi conexión, porque yo no quiero perder ese triunfo que Dios me va a dar, ¿ves? A veces un pastor quiere llegar a un triunfo, alguna persona quiere llegar, pero para eso necesita tener ese compromiso, esa compasión, esa belleza, fíjese, o sea, ese esplendor, ese acercarse a Dios para tener iluminación, para tener brillo. Entonces eso es lo que estamos revisando ahora, cada una relacionada con las demás, para que vea cómo es que se tiene que analizar todo este proceso. Usted tiene que revisar, bueno, yo cómo estoy, por ejemplo, con Tiferet, estoy en equilibrio, vivo equilibrada o vivo, porque Tiferet también está haciendo equilibrio entre Yesed y Geburah, porque yo decía en la plática anterior que usted no puede ser demasiado bueno que cae en ser tonto, que porque ayuda a una persona ya lo toman como que fuera obligación, ¿verdad? Entonces, o sea que tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Que tenemos que aprender a no ser demasiado buenos para no caer en que, ella como me va a dar lo que yo le pido porque ella siempre da. No, a veces tiene que aprender la gente a que uno pues puede haber tomado la iniciativa de ayudar en un momento, pero hasta ahí, ya no más, ¿eh? Entonces, también tenemos pues, por ejemplo, Geburah, que estamos viendo que la fortaleza y la disciplina que tiene que tener la persona para alcanzar el éxito, el triunfo y la victoria. Sin eso no se logra. Y también pues en el caso de Tiferet, que es el que da el equilibrio, mire, fíjese que la gente que se enferma, ¿sabe por qué se enferma? Porque hay un desequilibrio emocional en ella. Si usted quiere, por ejemplo, que una gente sana, primero la tiene que poner en equilibrio. Y eso es lo que la gente no entiende. Llegan a veces a la clínica y me empiezan a hacer un montón de preguntas y me narran la historia de su vida, me empiezan a decir un montón de cosas como que yo fuera una persona si van a consultar conmigo, se supone que yo soy la que tengo que saber pues qué es lo que quiero de la gente. Pero la gente a veces piensa que uno voy a salirme por un lado, es que quiero que me entienda bien porque tengo yo sé espiritualmente porque lo tienen. Ellos no tienen ese conocimiento quizá que yo tengo de la palabra. Entonces yo sé de dónde viene un problema. Por ejemplo, que la gente no es exitosa. ¿Por qué no es exitosa? Porque no ha honrado a papá ni mamá. Y quizá también porque le falló a Dios. O si no, mis hermanos, la gente que no es porque abandonaron a Dios. Quizá usted tenía una comunión con Él, mire,
Por eso ¿cómo se llama? El tiferet es tan importante, porque quizá usted tenía una buena comunión con sus papás, una buena relación con Dios, y la dejó de tener. Entonces usted dejó de tener esa luz para que lo ilumine, para hacer las cosas pues bien hechas, para hacer las cosas bien con prosperidad, para hacer las cosas de una manera diferente. O sea que tenemos que tener mucho cuidado. Y luego vamos a revisar aquí en Od o Jod de Nesag, o sea que esta que está aquí. ¿Qué significa Jod, por ejemplo? Vamos a leer. Jod, esplendor, honor, Sí. gloria. Fíjese qué interesante lo que necesita. Ajá. Pero entonces, ¿cómo dijimos que íbamos a catalogar ahora en el caso de este estudio Nesag? ¿Qué dijimos? Con perseverancia. Perseverancia. Ajá. Yo tengo que ser perseverante para lograr a tener esa victoria y llegar a tener esa gloria. Ajá. Ajá. Fíjese que, por ejemplo, cuando estudiamos estas luces creacionales, empezamos de abajo. Aquí, yo estoy en el mundo natural, aquí en Malhut, ¿va? Entonces yo tengo que accesar para arriba. Ya vio, no bajar. Cuando dice, había un hombre que vivía en Jerusalén y descendió a Jericó. No vamos a estar aquí en el reino de Dios y descender a la tierra, porque si nosotros descendemos, ¿qué vamos a encontrar? Ladrones. Eso fue lo que encontró ese varón ahí. ¿Y qué hicieron los ladrones? Le dieron una paliada a mis hermanos que lo dejaron medio muerto. Y muchas veces la gente vive despojada y vive pues con problemas mentales, emocionales y físicos, porque ha descendido de su nivel espiritual. Por eso es tan importante analizar cada cosa, ¿verdad? Si yo vivo, por ejemplo, en la gloria de Dios, es su naturaleza, es vivir con los atributos divinos. La gente generosa tiene parte de los atributos divinos. La gente compasiva, misericordiosa, es parte de los atributos divinos. Y Jod significa pues esplendor, Esplendor, honor, gloria, autoridad. Sí, pues ya dice. O sea, pues honor. Esplendor, honor, gloria, autoridad. Dice que qué interesante, ¿eh? Y mucha gente me dice, ¿por qué no tiene autoridad? Fíjese que la mayoría de gente que no tiene autoridad es porque no se somete a nadie. Entonces los hijos, ahí se vuelve a la casa una anarquía, porque el marido no se somete a Dios, la mujer no se somete a su marido, los hijos no obedecen a ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque hay una anarquía. O sea que tenemos que vivir, y esta Jod representa mucho, porque significa, mis hermanos, que para que yo alcance llegar a la victoria de que estamos hablando, para llegar a Nesag, yo tengo, mis hermanos, que tener todas esas cualidades. Entonces le comentaba que, por ejemplo, aquí empezamos aquí, entonces tenemos que ir revisando para poder ascender cada atributo. Vamos a empezar con la raíz, que sería Yesod. ¿Por qué la raíz? Porque la base es la estructura en que nosotros empezamos nuestra vida en esta tierra. Cuando papá se unió con mamá, y entonces el esperma de papá, que significa Yesod, que es la semilla, ¿verdad?, se depositó en el óvulo de mamá. Entonces nuestra vida empezó aquí en Yesod, ¿no? que es la y por eso para un hebreo, pues un hebreo que estudia, que realmente ama a Dios sobre todas las cosas, y también un cristiano que estudia y que ama a Dios, jamás intentaría andar en pornografía, jamás intentaría pues andar con otra mujer. ¿Por qué? Porque sabe lo delicado que es que yo pierda exactamente la base de lo que soy, ¿no? La base, fíjese. O sea que a veces miramos grandes siervos de Dios como Abraham, pero él tuvo varias mujeres. Miramos a Jacob, pues a Isaac igual. Creo que tenía como 6 mujeres, ¿no? Miramos, por ejemplo, también a Jacob también andaba con 4 mujeres, porque tenía las 2 esposas, tenía las concubinas, que eran las doncellas de ella. Ajá. Y tenía hijos con una y tenía hijos con la otra, ¿no? O sea que era una situación de veras que a veces no me explico por qué está en la palabra, porque es como más ejemplo, ¿va?
Y luego llegamos a José, que por qué es que José está ubicado en esa casilla, porque fue el único que guardó su yesod, ¿no? El que respetó su semilla. Sabía que esa semilla tenía la chispa divina para poder encender una nueva vida. Fíjese qué lindo. O sea que en el momento que se conecta el esperma con el óvulo, ahí como que fuera el traspaso se encendiera algo, fíjese, y se enciende la vida de un niño. Uh-huh. Entonces está aquí, mire, y luego de pasar aquí, pasaríamos aquí. ¿Mm? Fíjese, para ver cómo vivo yo, si vivo en la presencia de Dios, si tengo dignidad, si vivo con dignidad, si yo merezco dignidad, si quiero llegar a tener dignidad, todo eso. Y luego, pues, ¿qué otra cosa significa eso? Significa esplendor, honor, gloria, autoridad. Fíjese, hay gente que no tiene autoridad por eso, porque no se la ha ganado, mis hermanos, ni el respeto de nadie. Entonces, fíjese cómo vamos caminando. Después llegamos aquí. Y así vamos subiéndome a esa, aquí a Biná, a Jolmá, y luego llegamos a Keter. ¿Ya? A veces cuando tenemos, pero mucha intimidad con Dios, podríamos saltar de aquí para allá. ¿Ve? ¿Ya ve? Qué cosa más hermosa, ¿eh? Que es cuando un siervo de Dios vivía, pero en plena comunión con Dios. Como decía ¿cómo se llama? Eliseo, Elías, vive el Señor en cuya presencia estoy, ¿verdad? Y también lo dijo David, que mejor estaba él un día en los atrios de Dios que 1000 fuera de ellos, ¿verdad? Un día. Hay gente que hasta le huye a estar en la presencia de Dios, que aburrido estar todo el día en un retiro, dice. Y tan lindo que es estar uno en la presencia de Dios. Entonces, estamos analizando ahora pues cada una, ¿va? Para que mire la gente que tenemos que revisar a cada una y desde el punto de vista de lo que quiere decir los estudiosos de la Torá, de los misterios y secretos del reino. Y estamos ahora aquí revisando Yesod con, por ejemplo, con Isaac. ¿Y qué tiene que ver? Que tenemos que perseverar. Fíjese, ¿qué significa Yesod? Tenemos que perseverar cuidando nuestra simiente. Por ejemplo, la mujer cuidando pues su cuerpo, cuidando su alma, para saber con quién se va a unir ella, porque ella va a ser la vasija donde va a venir un hijo. Dice que entonces se tiene que cuidar, se tiene que respetar, mis hermanos, tiene que pensar que un día va a ser madre y tiene que cobijar a un hijo de Dios, porque la Biblia dice que los hijos son herencia de Dios. No son de uno, sino que son hijos de Él. Uno solo está prestando su cuerpo para que los niños nazcan, para que esas almas vengan, para que la gente dice, yo no sé por qué nací en esta casa. Usted tenía que llegar ahí, porque era el lugar donde usted tenía que ver los espejos que los tenía que corregir. O sea, aquí iba a encontrarse con 2 espejos bien grandes, donde se tenía que ver qué era lo que tenía que corregir. Y casi siempre tenemos que corregir lo que más nos molesta de las demás. Eso es que mi papá me cae re mal porque es aquí. Eso es lo que usted tiene que corregir, ¿verdad que sí? Lo que tengo que corregir, voy a trabajar. Es que me cae mal ese viejo que no sé. Eso es lo que tengo que corregir. Me cae mal mi jefa que tiene ese problema. Ese problema me sobra a mí. Entonces por eso me choca. Entonces tengo que revisarme y corregir eso que no me gusta de esa persona porque lo tengo yo. Es tan sabio los espejos, ¿verdad? Estamos ante millones de espejos en todo lo que vivimos, para que vayamos. O sea que, por ejemplo, un doctor dice que hizo una terapia, y entonces le preguntaron a él que por qué razón es que él pues ni siquiera se había interesado por saber quiénes eran los que estaban en el expediente. O sea que agarró el expediente, que era el doctor Len, así le llaman. Era un como que era pues japonés. Entonces vino él y empezó pues solo ponía el expediente y empezaba pues a decirle a este expediente unas palabras, que son unas palabras curativas porque llegan al inconsciente, que también le vamos a dar ahí en el congreso. Ajá, porque eso fue lo que no hicimos. Y vamos a empezar con la terapia esa. Y que si vino él y le dijeron, y usted conoció a los pacientes. No, yo no, a mí no me interesaba conocerlos. Fíjese que quiero que oiga lo que él dijo. Porque, ¿sabe qué? Dijo, si yo me conecté con ellos, es porque yo tengo que ver con ellos. Pero señores, es que todos los que se expedientes eran de gente loca, psicópata y
y malvada. Pues sí, de plano yo tenía todo eso. Tenía. Entonces yo sabía que si me mandaron a ese hospital a hacer ese trabajo es porque yo tenía que ver con eso. Y el que tenía que sanar era yo. ¿Ya? Cuando yo sano, van a sanar ellos. Y no eran ni de su familia. Simplemente es como, por ejemplo, que yo esté frente a Mirna y que le empiece a ver un montón de defectos. Yo tengo que sanar lo que miro en ella de defecto. ¿Por qué? Porque si no sano eso, ella no va a cambiar. Fíjese qué tremendo. Y la gente debe entender eso. Dice, es que mi marido es aquí, y todos los defectos los tiene el marido, que esos son los que usted tiene y que tiene que cambiar. Fíjese, cuando usted los cambie, ya no va a ver en su marido eso porque ya no los tiene usted. ¿Y qué quiere decir eso? Que su marido no los tenía, sino que era usted la que lo vestía de esos defectos. ¿Verdad? Por ejemplo, yo lo comprobé con un catedrático de la USAC que decía, es que nadie le gana a ese viejo porque es pero re malo ese. Y tenía su apodo, ¿va? Y entonces hasta decían, tiene la cara hasta roja de la ira que maneja ese viejo. Y entonces, y a mí me gustan mucho los retos, desde que soy joven me gustan. Entonces dije, yo le voy a sacar a este buena nota para que, pero yo no le tengo miedo a él porque alguna persona habrá que tiene que ganarle las clases a él. Y era contabilidad intermedia. Quizá los compañeros, si alguno me oye, sabe quién era, porque era el único que decían que no dejaba pasar a nadie. Bueno, pues la verdad es que tuve una cosa ahí mera rara porque yo vine y como a mí me encantaba pues contabilidad y matemáticas, terminé luego el examen. Y cuando lo iba a entregar se me ocurrió, pues vi a uno que vivía cerca de mi casa, que yo lo llevaba y tenía vacía el examen. Vengo, yo me regreso, como que no razoné que el otro se iba a dar cuenta. Y le pasé el examen. ¿No? Y le puse un papel, no vayas a copiar primero la que está como a tercera, porque yo después me recordé que me la había pasado y la puse abajo. Así le puse. Pero él de los nervios que tenía, él lo único que quería era llenar, ¿verdad? Entonces empezó él a contestar todo lo que yo tenía. Y que si cuando yo vi en el pizarrón, pues cuando sacaron las calificaciones, me decía, anulado por repetición el mío. Y todos mis compañeros empezaron a reírse porque sabían que eso no era así. Y fui a hablar con el catedrático y me dijo, ese señor que decían que no le pasaba a nadie. Y el otro feliz porque había pasado con 97. Y entonces me dijo, yo sé que usted no fue la que copió, pero a usted se lo anulé porque usted trata a su compañero como que es incapaz de ganar esa clase. Por lo menos a mí, ¿verdad? Me dijo. Y así era, ¿ves? Entonces me dice, hermano, pero está pues que tenemos que romper la ley de Murphy. ¿Qué dice la ley de Murphy? Que si yo tiro una cáscara, por ejemplo, que tiene algo feo, por ejemplo, una de las dos partes, la tiro, la cosa fea me cae encima. Entonces, eso es la ley de Murphy, que es casi siempre da así. Tengo que aprender a que alguien tiene que cambiar esa ley, porque es una ley espiritual, fíjese, la ley de Murphy, que si a mí me va a pasar algo, a tiempo llego a un lugar para que me pase. Esa es la ley. Entonces yo tengo que vivir como con cierta espiritualidad conectada con Dios, porque entonces no se me va a ocurrir ir en ese momento ahí, para que no me pase lo que me tenía que pasar si yo estoy bajo juicio. Ajá. Esa es la ley de Murphy. Entonces, mis hermanos, tenemos que romper con eso, ¿no? Que, por ejemplo, Yesod, pues es la simiente que tenemos que cuidar. Y el que la cuidó realmente fue José. O sea, mira que él llegó a ser gobernador de Egipto, que era casi como un virrey. Porque él mandaba todo, totalmente. Y lo mismo le había hecho a él Potifar. ¿Verdad? Que él era como que fuera él, y que le entregaba todo, y que él iba a gobernar como que fuera él. Le entregó en sus manos todo, menos a su mujer. Entonces ahí estuvo la tentación de él. Pero mis hermanos, tenemos que analizar cada cosa en cada pues, semana que miremos esto, porque es tan interesante que este proceso que estamos viendo hoy, ¿verdad? Es interesante. Y al fin llegamos a Malhut, que se llama dignidad. ¿Verdad? Tenemos que perseverar en la dignidad que hemos ganado, porque en ese plano se tiene que vivir con dignidad, para vivir en victoria, que es lo que estamos estudiando, para vivir en éxito, ¿ya vio? Y para vivir en ese grado de, vimos que el significado de Nesaj, vamos a repetirlo, mira,
usted tiene que saber vivir con dignidad cuando llegue aquí. Pero si ya pasó por cada proceso, tiene que saber cómo actuar en cada uno. Mire. Amén. Nexaj, triunfo, victoria, dignidad. Sí, pues, ¿eh? Fíjate, terminamos aquí con dignidad, ¿eh? Que es Malhut. Tengo que vivir en este plano con esa dignidad. Ajá. A mí me pareció un estudio, pero súper interesante, ¿eh? Entonces, vamos a revisar alguna palabra de Dios para que analicemos esto. Y también otra cosa que se medita en este tiempo, pero casi todo cuando es corrección, siempre se medita en Bab, Hei, Bab. ¿Por qué? Porque es como regresar al momento en que yo pues sí se cometí algo que no era correcto. Si la gente quiere pues meditar en este nombre, sería bueno, porque ese nombre le va a permitir a usted como hacer una visita espiritual. Quizá usted ni siquiera se dé cuenta, pero va a ir a visitar espiritualmente el lugar donde se inició algo que le está a usted afectando su vida. Por ejemplo, supóngase que yo soy afectada porque se repite algo en mi familia, que yo ya corregí todo, pero que supóngase que se siguiera repitiendo. Entonces, esa meditación de ese nombre, que vamos a ponerlo ahí, por favor, es Bab, Hei, Bab. Y vamos a sacar la gematría también. Sí, Hei, Bab. Ahí está. O sea que esa es, vamos a ver, la Bab vale 6 y la Hei vale 5. Entonces serían 6 y 6, 12 y 5, 17. Y sabe que 17 significa en el hebreo muy bueno, lo óptimo. O sea que lo mejor que podríamos hacer en ese proceso de corrección del alma es, mis hermanos, y pues estar meditando en ese nombre. Porque ese nombre, fíjense que tiene las iniciales del nombre de Dios. Yud, Hei, Bab, Hei, ¿ve? Ajá. Entonces, ese nombre nos va a llevar, mis hermanos, quizá usted ni cuenta se dé, puede ser en sueños que usted lo haga, cuando su alma esté descansando, de repente su alma va al lugar donde hubo un hecho, un asesinato, donde hubo algo que a usted le está afectando en ese momento, ¿verdad? Que usted no sabe ni por qué tiene esa enfermedad, que por qué le está pasando. Es bien interesante eso, que hay gente que dice, pero si en mi familia no hay esto, ¿y por qué mi hijo tan jovencito? No sé qué día supe yo de un niño que tiene cáncer y tiene un tumor en el cerebro y tiene 12 años. Entonces el diagnóstico es muy severo y la mamá está pero totalmente dolida, pues, y quebrantada. Pues si ella supiera este estudio, ella meditaría en estas 3 letras de Dios, que lo que hay que hacer nada más es iluminarlas para sentir que de ellas viene una luz tan grande que me entra por la parte de aquí, por lo que le llaman mollera, porque por eso que los niños nacen con esta, a veces con la mollera aguadita, porque no ha terminado el proceso que tiene que de cerrarse, porque la Torah no ha sido totalmente dictada. Entonces viene y la luz penetra aquí, en esa parte de aquí, para que entre a la pineal, de ahí se recorre todo el cerebro, se pasa al corazón y de ahí se pasa al hígado, porque en esos 3 lugares están las leyes espirituales que gobiernan todo. En el cerebro está la ley de la electricidad, en el corazón la ley del magnetismo, que a través de la ley del magnetismo atraemos todo lo que nos pasa, todo. Atraemos lo bueno si estamos con buenos pensamientos, o atraemos lo malo si estamos con pensamientos malos y con actitudes malas. Si yo tengo malas actitudes, malos pensamientos, voy a atraer todo eso. Y por eso es que la Biblia es clara, ¿va? Que dice que quedamos presos en lo dicho de nuestra boca, que lo que decimos ahí quedamos atrapados. Entonces, y también en el hígado estamos viendo, aquí está la ley de la gravedad. Lo que hago, lo recibo. Esa es la ley de gravedad. Entonces la gente a veces por eso dice, es que está bien mala el hígado, o sea que son las vísceras, todas las vísceras. Está mala el hígado, está mala el páncreas, está mala de los riñones, todo eso. Y entonces todo eso tiene que ver, mis hermanos, con la ley de gravedad. Y cuando yo tengo mucho problema en esas áreas de aquí, quiere decir que vengo con una carga de cargas espirituales muy grandes que tengo que corregir. O sea que ese estudio es bien interesante. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra,
todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.